Dios les bendiga rica y abundantemente en esta hermosa mañana. Para mí es un privilegio volver a estar grabando otro video más. Ahorita en la madrugada que me levantaba a orar, y disculpen que casi siempre ahorita lo estoy haciendo en la madrugada, pero es la única hora en que el Señor me inquieta hacerlo, cuando me levanta de madrugada a orar. Y le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Porque también a esta hora puedo estar sola y no anda mi bebé por ahí, ¿verdad? Jugando, corriendo. Que, que esta mañana sea de bendición para cada uno de ustedes, que esta palabra también sea de bendición, que en este día el Señor sea supliendo la necesidad de todos ustedes. Sé que esta palabra va a ser de bendición para alguien, al igual que lo fue para mí esta mañana que el Señor me la daba. Hoy en la madrugada que me levantaba, yo siempre oro. Ya después que oro me vengo a este cuartito que es donde nosotros tenemos para estudiar la palabra y leer. Y me vine y el Señor me daba una palabra, y me daba una palabra en Marcos 5, pero algo que a mí me gustaba y me llamó la atención, porque esta historia yo la he leído muchas veces, créame, pero hoy el Señor me daba algo más y me mostraba algo más, que lo he leído y no lo veía como lo vi hoy, ¿verdad? Y leyendo en Marcos 5, dice el 22, vamos a leer del 22 al 28. Aquí se habla de dos historias. Y si usted se fija, quiero que vea la similitud de lo que hay en esas dos historias. Dice, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Marcos 22:5, empezando del 22 hasta el 28. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y dice el 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo tocare su manto, seré salva. Mira qué palabra más hermosa. Cuando Jairo se le presentó al Señor, dice de que se postró cuando vio a Jesucristo, se postró a sus pies y le rogaba diciendo: mi hija está agonizando. Pero algo que podemos ver, la similitud que hay entre estas dos historias, es cuando Jairo se le presentó a Jesucristo, lo que le dijo fue: pon las manos sobre ella y será salva y vivirá. Cuando la mujer del flujo de sangre escuchó hablar que Jesucristo andaba en esa ciudad, dice de que le dijo, escuche bien, dice que ella misma dijo: si yo tocare, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Jairo le dijo, Jairo le dijo: pon tus manos sobre ella y será salva y vivirá. Y la otra mujer le dijo, y la mujer del flujo de sangre le dijo: si tan solo tocar, ella decía, perdón, en su mente: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Si usted se fija, yo estuve buscando información y dice de que en la Biblia se usan los términos salvar y salvación para transmitir una idea de librar a alguien de un peligro o de la muerte. Sin embargo, en muchas ocasiones se refiere a ello, se refiere con esto a la liberación del pecado. Como la causa, dice, porque como dice, la causa de la muerte es el pecado, aquellos que son salvos tienen la esperanza de vivir para siempre. La palabra lo dice en Romanos 6:23. Si nosotros buscamos Romanos 6:23, dice Romanos 6:23:
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Muchas veces nosotros, hermanos, créame que a mí me admiran tanto cada vez que leo la palabra, porque el Señor es tan grande y cada día nos va revelando algo más, ¿verdad? Y si usted se fija en lo que nosotros leíamos, dice de que le seguía una gran multitud. Si usted se fija, casi siempre en todas las historias usted lee y usted ve que eran multitudes las que seguían a Jesucristo. Pero estas multitudes, realmente muchos de ellos andaban detrás de Jesucristo. ¿Por qué? Por el beneficio que podían encontrar, por los milagros, pero no por una salvación. Y hoy en día, si estamos muchos cristianos hoy en día queremos sanidad, queremos milagro, pero no pedimos por salvación. No pedimos por salvación. Y mire, la palabra es clara. Primero, en muchas de los milagros que Jesucristo hizo, no le decía, eres sano, levántate, sino que le decía, tus pecados han sido perdonados. Levántate. Primero, ¿qué hacía? Perdonaba sus pecados. Porque muchas veces, la mayor parte, usted sabe que dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Y esto no solamente habla de la muerte física, está hablando de muerte espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos muertos espiritualmente, ahí vienen las consecuencias de muchas enfermedades. Muchas de las enfermedades, las causas son espirituales, y en muchas cosas la gente, el pueblo está careciendo, como dicen, de conocimiento, como dice la palabra en Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Dice la palabra también, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto te va a ser añadido. ¿Quieres milagro? ¿Quieres milagro? ¿Quieres recibir? Busca a Cristo, pero búscale de corazón, no por los milagros, no como esas multitudes que le seguían, que dicen que no podía ni caminar, de que la multitud era tan grande. No le busques por el milagro, búscale por ser salvo, porque si tú eres salvo, entonces todo lo demás va a ser añadido. Si tú eres salvo, eres libre del pecado, y no solo del pecado, como le dijo a esta mujer, libre de aquel azote. ¿Cuál es tu azote? ¿Cuál es tu azote? Muchas veces son problemas financieros, problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, un divorcio. Tu hogar se está destruyendo, una enfermedad, el diagnóstico del médico. Mira, no importa cuál sea el diagnóstico del médico, ¿qué dice la palabra? La palabra lo dice, y lo dice claro. En Mateo 17:20, si puedes buscar. Dice Mateo 17:20. Dice, y Jesús le dijo, por vuestra poca fe, permítame. Dice, de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y pasará, y nada, oiga bien, nada os será imposible. Lo único que necesitas es activar tu fe. Si estás falto de fe, pídale al Señor, Señor, aviva mi fe, activa mi fe. Dice el Señor que nosotros estamos faltos de fe, tenemos poca fe, porque dice la palabra que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, y oiga, me dicen que un grano de mostaza, y de hecho recuerdo que cuando estaba en El Paso, el que era nuestro pastor, estaba un estudio sobre algo de esto, y recuerdo que él mostraba y daba una ilustración de lo que es un grano de un grano de mostaza, perdón. Y mire, hermano, créame, un grano de mostaza es algo diminuto, pero chiquitito. El Señor nos está diciendo que si tu fe fuera así de grande, que tienes que empezar a activar tu fe, que aunque sea poca, así de chiquita, pero tienes fe, dice, nada te será imposible. Nada será imposible. Muchas veces, mi hermano, no vemos los milagros, no vemos las maravillas, no vemos la grandeza del Señor, pero es porque estamos faltos de fe. Una vez que el Señor me daba una palabra, y recuerdo que me tocó predicar, y esta palabra recuerdo que la primera persona que empecé a predicarle fue a mi esposo.
Y el Señor me decía, ¿a qué Dios le estamos creyendo? Hoy en día nosotros los cristianos estamos faltos de fe. Estamos poniendo nuestras fuerzas en nosotros mismos. Estamos poniendo nuestra mirada en nosotros mismos. Estamos poniendo nuestra mirada en las circunstancias. Estamos poniendo nuestra mirada y nuestra fuerza en la enfermedad, en el médico, en el hombre. Aún ponemos nuestra mirada y desviamos nuestra mirada porque la ponemos en los pastores, en el hombre. Y nuestra mirada tiene que estar puesta primeramente en el Señor. Porque quien hace los milagros y quien puede hacer lo imposible posible, se llama Cristo Jesús. Porque Él fue el que vino y murió en aquella cruz, en el Calvario, para darnos salvación y vida eterna. Él dice que cuáles son los beneficios de la cruz. No solamente es la salvación. Por la salvación viene a hacernos libres. Rompió las cadenas, pudre los yugos que estaban atando o atan nuestras vidas. Y no solamente eso, nos vino a dar salvación, liberación, sanidad y vida eterna. Si tú eres salvo, tú eres libre. Si tú eres libre, tú eres sano. Y si tú eres sano, tienes vida eterna y vivirás eternamente. Muchas veces nos estamos preocupando y nos estamos aferrando por el mañana. Y el mañana es incierto. La misma palabra dice, el mañana es incierto. También dice, no nos afanemos por el día de mañana, porque no sabemos qué ha de venir el día de mañana. Y nos estamos afanando y viviendo y poniendo nuestra mirada en este mundo. Y dice la palabra que en esta tierra somos extranjeros, solo estamos de pasada. No te preocupes por estar haciendo tesoros en esta tierra, donde la polía, el orín corrompe y el ladrón hurta. Tus tesoros dice que tu corazón está donde están tus tesoros. Si tus tesoros están aquí en la tierra y te estás preocupando por acumular tus tesoros aquí, estás mal, porque todo aquí se va a quedar. Tus tesoros tienen que estar en los cielos, porque ahí es donde vas a pasar eternamente. Tu morada está en los cielos, no en esta tierra. Mi hermano, imagínese qué triste sería de que usted esté preocupado y esté afanado por el mañana y por estar acumulando en esta tierra. ¿Y si te mueres? Cuando uno se muere, no se lleva nada. Tampoco con esto digo de que usted no va a ser sabio y va a comenzar a derrochar y va a comenzar a gastar y a tomar malas decisiones. No, nosotros tenemos que ser sabios. Pero lo que te quiero decir es, deja de afanarte, deja de preocuparte, deja de poner tu mirada en las cosas de aquí. Deja de preocuparte por tener bienes, por tener carros, por tener casas, porque los demás vean, porque tristemente hoy vivimos una vida de apariencia. Vivimos de apariencia. Queremos tener el mejor carro para que nos vean. Queremos tener la mejor casa para que nos vean. Tenemos hasta 2 trabajos. Muchas veces decimos, esta es bendición del Señor. Dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Y mucha gente le ha pedido al Señor cuando no tiene trabajo un trabajo. Y cuando lo tienen, ese trabajo te aleja del Señor. Entonces, ¿es bendición del Señor? ¿O es mentira del diablo para alejarte del Señor? Tienes que aprender a discernir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Él. Y pon tu mirada en el Señor. Activa tu fe. Mira lo que dice Hebreo 11. La palabra es clara. Hebreo 11:1 dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, que fe es que aunque aquello que no veamos, aunque tus ojos naturales no lo puedan ver, tienes que seguir creyendo y esperando y teniendo la confianza, la seguridad de que así será. De que así será, porque mira también lo que dice el verso 6 de Hebreos 11. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no activas tu fe, si tú no tienes fe, tú no vas a agradar a Dios. Si tú no tienes fe, tu milagro no se va a activar. Primero preocúpate por tu salvación. Haz como esta mujer, dice que esta mujer del flujo de sangre. Si nosotros leemos esta historia, a mí me encanta esta historia y yo casi siempre me da ese sentimiento cada vez que la leo, porque dice que esta mujer ya había gastado todo. Lo dice esta palabra, ya había gastado todo. Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. O sea que esta mujer en sus fuerzas ya había hecho
todo lo que era posible. Y cuando tal vez ya ella no tenía dinero, ya no tenía más médico a quien recurrir, ya había buscado todos los medios para ser sana, esta mujer lo único que dijo es: si tan solo tocara el borde de su manto, seré salva. Dice, seré salva. ¿Por qué? Porque yo me imagino que esta mujer ya no tenía esperanza. Esta mujer, yo creo que estaba como muchos que a veces están pasando por estas situaciones donde el médico ya te desahució, donde el médico te dijo: esta enfermedad es incurable, donde el hombre dijo: este divorcio es eminente, ya no hay marcha atrás, ya no hay nada porque tu matrimonio pueda recuperarse, donde el hombre dijo: ya no puedes hacer nada, vas a perder tu casa, vas a perder todo lo que tienes, o tal vez donde el juez dijo: ya no tenés libertad, vas a cumplir una cárcel, una condena. Esta mujer ya había, dice, gastado todos los recursos, y tal vez en esta hora tú estás igual. Sientes que ya en tus recursos, en tu fuerza, ya hiciste todo lo que estaba. Pero todavía esta mujer, cuando escuchó hablar, ella nunca había visto a Jesucristo, pero dice que escuchó hablar. Mire, si la palabra dice que el oír, dice que la fe, y es cierto, la fe entra por el oír. ¿Y qué es el oír la palabra de Dios? Me imagino que en aquel tiempo no era como hoy en día, que usted sabe que hoy en día hay muchos medios de comunicación por donde se predica la palabra y uno escucha la palabra. Me imagino que esto antes era como en los pueblos, en los países de uno, de que si pasaba algo todo el mundo lo sabía. Y me imagino que esto fue igual. Esta mujer escuchó de Jesucristo, de los milagros que él hacía. Pero sin embargo, aquí no dice: si tocar el borde de su manto voy a ser sana y este azote va a parar y voy a ser libre de este sangrado. Aquí dice: si tan solo tocara el borde de su manto, seré salva. Ella pidió primeramente por su salvación. Esta mujer activó su fe y tuvo una fe tan grande, porque ni siquiera dijo: quiero que él me toque, o quiero que él imponga o me ponga su mano, o como hacemos o acostumbramos hoy en día cuando oramos por alguien, que nosotros imponemos mano y comenzamos a orar. No, ni siquiera fue eso. Ella no pidió ni hablar con él, ella no pidió ni siquiera que Jesús la tocara. Ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. Mi hermano, significa el borde. Usted sabe lo que es un borde. Yo me imagino que esta mujer, al postrarse, al tocar el borde de su manto, tal vez no fue ni de su mano, me imagino que fue en sus pies, porque si usted se fija, casi siempre todos los que buscaban un milagro de Jesucristo o querían algo, muchas veces se escucha en la Biblia de que se postraban ante sus pies. Y yo me imagino que esta mujer, Jesucristo iba caminando, porque él dice: sentí que alguien me tocó, o sea que fue a sus espaldas. Me imagino que esta mujer llegó y trató y tocó la punta de aquellos vestidos, de aquel manto. Hermano, si tan solo tocara el borde de su manto, una puntita, hermano, que nosotros toquemos del borde del Señor Jesucristo. Dice que de ese poquito que ella tocó, de ese borde que ella tocó, tanta fue su fe, que dice la palabra, que mismo Jesucristo dice: y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Fue tanta la fe que tuvo esta mujer que Jesucristo sintió el poder que había salido de él y emanó de él, salió de él, y esta mujer fue sana. ¿Pero qué? Primero creyó, tuvo fe, y con esa fe ella pidió ser salva, y por medio de esa petición ella fue sana. ¿Y qué le dice más adelante Jesucristo en el 34? Hija, tu fe, escucha bien, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jesucristo no le dijo: hija, ya fuiste sana. Le dijo: tu fe. O sea que esta mujer tuvo una fe tan grande que su fe la hizo salva. Y por consiguiente, no solamente le dio salvación,
sino que también le dio sanidad. Le dijo, ve en paz, que quedas libre de ese azote. ¿Cuál es tu azote? ¿Cuál es tu azote? Mi hermano, hoy en día, como cristiano, estamos pasando mil cosas. Uno, por falta de conocimiento, porque la palabra lo dice en Oseas 4:6. Muchas veces yo he escuchado que dice mucha gente cuando predica que mi pueblo padece por falta de conocimiento, y la palabra es clara, mi hermano. Hay muchas versiones, yo sé que hoy hay muchas versiones y todas las versiones son diferentes, pero mi Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y muchas veces estamos pasando situaciones que no entendemos y estamos siendo destruidos, y ese proceso nos está destruyendo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Necesitamos activar esa fe. La misma palabra dice que si, dice en un momento, me acuerdo que los mismos discípulos le pedían a Jesucristo, aumenta nuestra fe, y ese tiene que ser nuestro sentir todos los días. Aumenta mi fe, aviva mi fe, activa mi fe, y si estoy falto de fe, auméntala cada día, fortalece mi fe, porque sin fe no podemos recibir nada. Muchas veces dice la palabra que pedimos mal, no recibimos porque pedimos mal. Pedimos mal, mi hermano. Tenemos que aprender hasta a orar, a pedir. Una mañana de esta, creo que fue hace 2 días, que yo estaba orando. Era cuando me levanto y lo primero que hago es orar. Y yo me levanté a orar. Y en lo que estaba orando, el Señor me traía esta palabra y me decía, y me mostraba, mire, en lo que yo estoy arrodillada orando, el Señor me mostraba y me daba aquella visión y yo podía ver. Y el Señor me decía, mira por qué mi pueblo es destruido. Mira por qué se ha levantado tanto apóstata, tanto falso profeta, tanto anatema, porque la misma palabra dice que si aún un ángel del cielo viene a predicarte otro evangelio, un evangelio diferente, eso es un anatema. Y porque hoy en día la iglesia está siendo destruida, porque la iglesia está dormida, acomodada, viviendo un evangelio diferente. Han cambiado el evangelio. Han cambiado todo, la palabra. Y me decía el Señor, mira por qué. Y me decía, usted sabe, mi hermano, si usted se pone a hacer una encuesta entre la iglesia, no se asuste. Pregunte quiénes oran y cuánto tiempo oran. Usted se va a quedar asustado si usted se pone a hacer una encuesta de que quién ora. Mucha gente se levanta. Principalmente cuando la gente trabaja. Yo le doy gracias al Señor que Dios me dio la bendición de hacerme libre del trabajo en que yo viví, en que yo tenía, porque para mí ese trabajo era la esclavitud, era un trabajo esclavizante. Pero no hay pretexto, mi hermano, porque la misma palabra dice que dice que con el sudor de nuestra frente comeremos. Y yo sé que muchos tienen que trabajar y tenemos que trabajar, y ese no es pretexto para orar, para ayunar, para leer palabra. Tenemos que buscar el tiempo para Dios, y dice que siempre lo primero tiene que ser para el Señor. Pero muchas veces, mi hermano, estamos tan afanados en el día a día y el trabajo que pregunte, ¿cuántos oran? Mire, muchas veces nos levantamos a las carreras. La alarma suena y andamos, corre, y peor si nos dormimos. Andamos corriendo. Y lo que menos nos acordamos es del Señor, y tal vez nos acordamos en el camino cuando vamos manejando y vamos, ay Señor, bendíceme, guárdame, guíame, protégeme, Señor. ¿Qué tiempo le dedicamos al Señor? ¿Qué tiempo le estamos dando al Señor? Mire, aún si usted se pone a ver, muchos se levantan temprano y le dan el tiempo para orar, ok. Muchos, aunque sean 5 minutos, oran, pero ok, oraron. Pero me decía el Señor, dice que cuando nosotros oramos, nosotros estamos hablando con Dios. Pero cuando nosotros leemos la palabra y abrimos nuestra Biblia, Dios es quien está hablando con nosotros. Y me decía el Señor, muchos quieren que yo los escuche. Y muchos oran y están hablando conmigo. Quieren que yo los escuche. Pero lo único que hacen es pedirme, 1 y 2, quejarse. Me dijo, pero quieren que yo los escuche. Pero ellos no me quieren escuchar. ¿Por qué? Me decía, porque no leen mi palabra. No leen mi palabra. Me decía, mira cómo está mi iglesia.
Mi hermano, yo miraba y miraba Biblias en los carros y me decía, ¿sabes por qué las dejan en los carros? Porque el domingo que van a la iglesia no se les olvide la Biblia y se les hace más fácil dejarlas en el carro para que no se les quede en la casa. Y porque se les hace más fácil andarlas en el carro porque ahí la tienen disponible para solo agarrarlas, bajarlas y llevárselas a la iglesia. Y muchas veces porque hasta del carro se les olvida bajarlas. Me decía, mira cómo están muchas Biblias en los hogares de cristianos. Mira cómo están en muchos hogares las Biblias. Miren mis hermanos, cerradas, nuevecitas, polvosas, llenas de telaraña. No la leen, me decía. El único día que sacan esta Biblia y leen esta palabra son los días que van a un servicio. Por eso mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, porque quieren que Dios le hable. Y dice, hoy Dios me habló. Dios me habló. ¿Cómo les habla? Por medio del predicador que llegó a la iglesia o por medio del pastor y dice, wow, este culto estuvo poderoso, este culto estuvo buenísimo. Dios me habló. Y tú confirmaste si Dios fue el que te habló. Porque mi hermano, muchas veces el que se sube a predicar, tú has realmente escudriñado lo que él se puso y lo que él habló. ¿Viste que realmente era palabra de Dios y no era del hombre? Tú te has puesto a escudriñar si lo que el que está predicando allá arriba realmente es verdad y no te está enseñando una falsa doctrina y te está engañando. Créame, mi hermano, yo pasé por ese engaño. Yo pasé por ese engaño. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Yo era igual. Yo abriría la Biblia nada más los días de servicio. Mire cómo el diablo entra y cómo el diablo es tan mentiroso. Cómo el diablo va cambiando todo lo que es del Señor y lo va destruyendo, lo va desviando. Y nosotros caemos en ese engaño. ¿Por qué? Porque ya hoy en día, mi hermano, se nos hace fácil hasta ni siquiera cargar esta Biblia. Si usted busca esta Biblia en muchas casas, está, mi hermano, empolvada en un rincón. Empolvada en un rincón. Porque hoy en día se nos hace más fácil, mire, celular. Ya ni siquiera queremos cargar una Biblia porque una Biblia es pesada. No quieres cargar la Biblia se te queda. Te da pereza cargar con la Biblia. Pero mi hermano, te queda el celular en la casa, te regresas, aunque llegues tarde al trabajo, aunque llegues tarde a la cita, aunque llegues tarde a la iglesia, el celular no lo dejas. Entonces, ¿cómo queremos recibir? ¿Cómo queremos ver la mano de Dios obrar a nuestro favor? Si no queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio. ¿Cuánto tiempo tú dedicas para tener esa comunión para el Señor? ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a leer la palabra para que el Señor te hable, para que el Señor te instruya? Mire, no hay cosa que a mí me guste más porque yo le digo, yo he aprendido, yo antes buscaba profecía, yo buscaba que Dios me hablara por medio del profeta, por medio del evangelista, por medio del pastor, por medio de la hermanita. Dios no hace acepción de personas. Así como Dios me habla a mí, te puede hablar a ti. Pero tienes que buscar y pagar el precio. Mira, Dios es grande. Yo le digo a mi Señor, yo me maravillo. ¿Por qué buscar intermediario? Si dice que nosotros el único intermediario que tenemos entre Dios y nosotros es Jesucristo, más nadie. Nosotros no tenemos de intermediario al pastor, ni al evangelista, ni al profeta, ni a la hermanita. No. Solo a Jesucristo. Mire, en el tiempo de antes, para que Dios solamente hablaba con el sacerdote. Hoy en día estamos en la gracia, no estamos conforme a la ley. No tenemos que esperar que Dios le hable como solamente le hablaba a Moisés. Dios le hablaba a Moisés y Moisés le transmitía al pueblo. Hoy en día no. Tenemos la gracia, tenemos la bendición, tenemos la dicha de que Dios nos habla directamente a todo. Dios nos habla directamente a todo. No esperes que le hable a alguien más si te puede hablar a ti mismo. Él te va a dar ese conocimiento. Él te va a instruir, Él te va a preparar. Pero lee su palabra, que aquí está todo lo que tú quieres saber.